Imaginen por un momento entrar a una inmensa sala de un tribunal antiguo. O sea, un lugar donde pues no existen las sentencias leves y cada veredicto parece ser literalmente una cuestión de vida o muerte. Sí, un ambiente súper tenso, digamos. Exacto, muy tenso. Y bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Al comenzar, queremos desear una verdadera bendición divina para el día y la semana de cada persona que nos escucha. Así es, una gran semana para todos. Hoy nos vamos a embarcar en una inmersión que es fascinante, pero también bastante desafiante, en los cimientos legales de una civilización. Tenemos sobre la mesa el capítulo 20 del libro de Levítico. Que es un texto duro, muy Sí, complejo. totalmente. Y bueno, nos estamos apoyando en las notas de estudio de un par de Biblias, la Holman y la Nueva Biblia de las Américas, para, entender el contexto histórico. Porque a primera vista, para cualquier mente moderna, este texto parece una lista, no sé, abrumadora, casi intimidante de castigos severísimos. Sí, es un choque cultural tremendo cuando lo lees hoy en día. Definitivo. Pero el objetivo de hoy no es solo quedarnos en ese choque de leer un catálogo penal antiguo, sino desenterrar el porqué. O sea, cómo se construía una sociedad desde cero en el antiguo Medio Oriente. Y, pues, ¿qué nos dicen estas reglas sobre la visión que tenían del orden, la santidad y, bueno, la supervivencia misma? Exacto, y esa es la lente exacta con la que debemos mirar esto. O sea, no estamos leyendo un código penal de una democracia del siglo XXI. Claro, nada que ver. No, para nada. Estamos observando la arquitectura legal y, digamos, espiritual de un pueblo que está siendo separado para formar una nación nueva, con una identidad radicalmente distinta a la de todos sus vecinos. Y en un entorno súper hostil, ¿no? Uf, sí. Y para que un proyecto de esa magnitud sobreviva en el duro entorno del antiguo Medio Oriente, la estructura necesitaba un cimiento inquebrantable. O sea, el texto no arranca regulando el comercio o la propiedad. Arranca con la exigencia más absoluta imaginable, que es la lealtad exclusiva a la divinidad. Y fíjate, las primeras prohibiciones no dejan absolutamente ningún margen de maniobra. O sea, abordan directamente la prohibición de entregar hijos al culto de Moloch y también la prohibición estricta de consultar a nigromantes o médiums. Sí, son faltas gravísimas. Yo lo pensaba así, ¿eh? Si vemos la formación de esta nación como la creación de una empresa gigantesca, estas reglas serían como la cláusula de no competencia o de exclusividad más estricta del mundo. Ah, me encanta esa analogía, sí. O sea, firmar este pacto significa que buscar poderes externos para asegurar tu éxito, pues, anula inmediatamente todo el contrato. Es una cláusula de exclusividad total. Exacto. Y, a ver, para entender la severidad del castigo, creo que hay que entender la tentación que existía. A ver, ¿cómo es eso? Pues el culto a Moloch, que era una deidad cananea muchas veces asociada con el sacrificio infantil, no era algo que la gente hiciera simplemente porque, no sé, amanecieran con ganas de hacer el mal. Claro, no era maldad de caricatura. Exacto. En el mundo antiguo, si había una sequía terrible o si las cosechas fallaban por completo, o peor, si un ejército enemigo venía a masacrarlos, la desesperación era absoluta. Entiendo. O sea, entraban en pánico. Totalmente. El sacrificio extremo era visto por las naciones vecinas como, digamos, el soborno cósmico definitivo. ¿El soborno cósmico? Sí, una forma desesperada de asegurar la supervivencia agrícola o militar. Entonces Levítico 20 traza una línea roja gigantesca y dice, bajo ninguna circunstancia de desesperación, este pueblo puede recurrir a las tácticas de las naciones vecinas. Y la pena por cruzar esa línea era el apedreamiento, que por cierto, un castigo que no era ejecutado por un verdugo estatal, así anónimo, con una máscara, no. No, para nada. El texto especifica que el pueblo mismo debía ejecutar la sentencia. Sí, o sea, la comunidad entera tenía que participar físicamente en purgar esa deslealtad, lo que los hacía a todos cómplices en mantener esa exclusividad. Pero hay una contingencia en el texto que, te juro, me pareció asombrosa cuando revisábamos las notas. Ah, lo de cerrar los ojos. Exactamente. ¿Qué pasaba si el pueblo decidía ignorarlo? O sea, digamos que un líder poderoso, alguien con mucha plata o influencia, cometía este culto a Moloch y la gente, pues por miedo o por corrupción, decía, mejor cerramos los ojos y miramos para otro lado. Y ahí es donde el texto revela una mecánica jurídica súper interesante.
Fíjate que en la mayoría de los sistemas legales modernos, si no sé si el jurado es sobornado o la policía mira hacia otro lado, el criminal simplemente escapa. Claro, se sale con la suya. Sí, pero aquí no hay vacíos legales. Las notas de estudio resaltan que el texto establece explícitamente que si la comunidad cierra los ojos, la jurisdicción pasa inmediatamente de la corte humana a la corte divina. Wow, o sea, el caso sube de nivel. Exacto. Es el propio Dios quien interviene para extirpar o eliminar a esa persona y a toda su familia. El mensaje es que el juez supremo no depende de la valentía del sistema judicial humano. Es la garantía de que el pacto se protege a sí mismo, con o sin la ayuda de la sociedad. Y esta misma lógica de exclusividad total veo que se aplica también al ocultismo. Sí, consultar a los muertos o buscar adivinos tiene exactamente la misma gravedad. Y las notas citan un ejemplo histórico perfecto más adelante, ¿no? El caso del rey Saúl. Sí, Saúl ilustra perfectamente esa desesperación de la que hablábamos. En el relato, él se enfrenta a un ejército filisteo inmenso, está aterrorizado y cuando busca la guía divina, se topa con un silencio absoluto. Nada, ni una señal. Nada. Y en ese vacío, presa del pánico total, rompe esta ley fundamental de exclusividad y acude a la medium de Endor. O sea, intenta invocar el espíritu del profeta Samuel. Lo cual, bueno, termina siendo un desastre total para él y para toda su dinastía. Sí, sella su caída por completo. Porque buscar atajos espirituales por fuera de los canales establecidos era visto como alta traición. Ahora, una vez que el texto deja clara esta jerarquía suprema hacia lo alto, la estructura, digamos, fluye hacia abajo de una manera muy lógica. Exacto, desciende a lo terrenal. Sí, la misma exigencia de respeto hacia la autoridad cósmica se aplica casi igual a la unidad más básica, que es la familia. Es un reflejo exacto, sí. La autoridad divina delega parte de esa supervivencia diaria a la estructura familiar. Entonces, en el versículo 9, vemos el castigo por maldecir al padre o a la madre. Y a ver, un momento, porque aquí es vital que hagamos una pausa. O sea, si alguien de la audiencia escucha que la pena de muerte aplica por maldecir a los padres, la mente colapsa. Sí, suena loquísimo hoy en día. Totalmente. Uno piensa, o sea, si hay pena de muerte por cada adolescente que pega un portazo o dice una grosería en un momento de rabia. Nadie sobreviviría a la pubertad. Exacto, literalmente nos quedamos sin sociedad. Tiene que haber un abismo de diferencia entre lo que nosotros llamamos maldecir y el concepto legal antiguo, ¿verdad? Absolutamente. Y las notas de la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, lo aclaran muy bien. El término hebreo aquí no es soltar un insulto o perder los estribos en una pelea familiar. Entonces, ¿qué significa legalmente? En ese contexto, maldecir significaba tratarlos con un desprecio profundo y calculado, o sea, repudiar su autoridad públicamente o exponer deliberadamente sus defectos para, digamos, despojarlos de su liderazgo frente a toda la tribu. Ah, o sea, es como intentar un golpe de Estado, pero dentro de la familia. Exactamente eso, un golpe de Estado. Y eso cambia por completo la perspectiva, porque hay que recordar cómo funcionaba el mundo en esa época. Claro, no había seguro social ni fondos de pensiones. No, ni asilos subsidiados por el Estado, ni policía. La familia tribal era el Estado. Era la economía y el sistema de defensa. O sea, si la jerarquía caía, todos se morían de hambre o los invadían. Sí, la supervivencia de los ancianos y de la tribu dependía de ese respeto inquebrantable. Si un hijo adulto socavaba activamente a sus padres, no estaba siendo simplemente un grosero. Estaba poniendo en peligro la granja, el rebaño y la vida de todos. Era un sabotaje socioeconómico. Con razón, la fórmula legal es tan cruda. Esa frase de que su sangre cae sobre su cabeza. No es que la sociedad sea injusta con él. Es que él mismo apretó el botón de autodestrucción, por así decirlo. Sí, es la antítesis total del mandamiento de honrar a padre y madre. Y bueno, si la ley era así de severa para proteger a la familia de un ataque a su autoridad, tiene todo el sentido que la siguiente sección aborde cómo proteger a la familia del colapso interno. Y ahí entramos a los límites de la intimidad sexual. Así es. El texto pasa a las leyes de pureza sexual. Y vemos un marco súper riguroso. Adulterio, incesto, homosexualidad, bestialidad.
El texto antiguo, siendo muy objetivos con las fuentes, aborda todo esto con una dureza extrema. Y surge un patrón interesante, porque si te fijas, muchos de estos actos ya se habían enlistado detalladamente en el capítulo 18. Sí, un par de capítulos atrás. Fíjate que yo lo veo como... Es como si el capítulo 18 fuera el manual del empleado que te dan cuando entras a la empresa, con las reglas éticas. Ajá, lo que no debes hacer. Pero este capítulo 20 es el contrato legal vinculante, la sección de penalizaciones. Es como, bueno, ya leíste el manual, aquí está la tabla de consecuencias físicas si rompes las reglas. Es una transición de la teoría a la aplicación pura y dura. Y el sistema judicial aquí está muy categorizado. Los crímenes que causaban una ruptura, digamos, irreparable en la sociedad, acarreaban la pena de muerte o ser extirpados del pueblo. Y ese término es ser extirpado. En los estudios originales mencionan la palabra caret, ¿cierto? Exacto, el caret. Que va mucho más allá de una simple ejecución física. O sea, implicaba un destierro total. En ese mundo, que te expulsen al desierto sin acceso a la tierra comunal ni a la defensa de la tribu. Era una sentencia de muerte prolongada, básicamente. Y una aniquilación social absoluta, porque perder tu lugar en la comunidad era perder tu derecho a existir. Claro, estabas frito. Totalmente. Pero las notas de la Biblia Holman nos muestran una distinción fascinante en cuanto a jurisdicciones. A ver, ¿cuál es? Pues hay violaciones consideradas un poco menores dentro de este código. Por ejemplo, en casos de casarse con la tía o la esposa del hermano, el texto no manda a la comunidad a apedrearlos ni expulsarlos. ¿Ah, no? ¿Y cuál era el castigo entonces? Declara que morirán sin hijos. O sea, la esterilidad. Wow, un momento. Y aquí es donde entra esa revelación sobre la mentalidad jurídica antigua. Porque la esterilidad no es algo que un juez en la plaza del pueblo pueda ejecutar. No, no puedes mandar a la policía a que te haga estéril en esa época. Exacto. Esto sugiere que había crímenes que pasaban tan a puerta cerrada o que eran tan íntimos que el sistema judicial humano, digamos, se declaraba incompetente. Se cruzaban de brazos y decían, esto no nos toca. Sí, en lugar de armar un juicio sin pruebas, la ley transfiere el caso directo a la Corte Superior, a la providencia divina. Es una transferencia de jurisdicción perfecta. Y ojo, en ese entonces, esto no era un castigo menor. En una sociedad agraria, ser condenado a la esterilidad significaba la extinción existencial. O sea, se borraba tu linaje de la historia. Así es. Sin hijos, no tienes quien trabaje la tierra ni quien te cuide de viejo. Pero a ver, esto abre una interrogante teológica enorme que nuestras fuentes, por suerte, aclaran muy bien. Sí, hay que tener mucho cuidado aquí. Claro, porque si vemos que aquí la esterilidad es un castigo divino directo por una falta moral, cualquiera que nos escuche podría caer en la trampa de pensar que los textos bíblicos ven toda esterilidad como producto de un pecado oculto. Y el análisis profundo de estas Biblias de estudio nos obliga a desmentir esa idea por completo. Totalmente. Aunque aquí en Levítico 20 funcione como una sentencia penal específica, la narrativa bíblica jamás sostiene esa ecuación cruel de que infertilidad iguala pecado. De hecho, los ejemplos históricos muestran lo contrario. Sí, cuando uno revisa las historias, vemos a matriarcas gigantes de la nación lidiando con esto mismo. Exacto. Tienes a Sara, la esposa de Abraham, a Raquel, a Ana y en el Nuevo Testamento a Isabel. Todas pasaron décadas de esterilidad. Y eran mujeres con una fe y una moralidad ejemplares. Así es. En ningún momento se sugiere que era un castigo. Y esto es clave, porque demuestra que la mentalidad antigua podía entender dos realidades. Que son complejas, o sea... Claro, Dios podía usar condiciones físicas como sentencias en casos legales del pacto, pero la biología humana y el sufrimiento en general no eran una simple ecuación de causa y efecto. Qué buen equilibrio, fíjate, para no leer estos textos de manera, plana o francamente cruel. Y esta conexión entre el cuerpo, la obediencia y la familia nos lleva al cierre de nuestro análisis. Que es una de las partes más sorprendentes. Sin duda, porque todas estas reglas íntimas no existían en el aire. El comportamiento de la gente tenía un impacto físico comprobable sobre la geografía. Sí, entramos a esta doctrina de la tierra con memoria y voluntad, que es alucinante. Sí. Hacia los versículos 22 al 26, el texto cambia.
Deja de ser estrictamente legal y pasa a una advertencia casi existencial sobre no adoptar las costumbres de las naciones que estaban antes en Canaán. Y la frase que usa es fuertísima. Advierte que si adoptan esa idolatría y esas impurezas, la tierra literalmente los va a vomitar. Vomitar. O sea, suena a monstruo mitológico, pero analizándolo bien, la analogía es fascinante. Es como si la tierra de Canaán tuviera un sistema inmunológico. Ah, me encanta esa forma de verlo. Sí, o sea, igual que un cuerpo sano reacciona con violencia y fiebre para expulsar una toxina, la tierra está viva y va a reaccionar físicamente para expulsar a una sociedad si su impureza moral la contamina. Esa metáfora del sistema inmunológico lo explica perfecto, porque para ellos no había separación entre la ética y el medio ambiente. O sea, hay una incompatibilidad química entre el comportamiento corrupto y poder vivir en esa tierra santa. Y no era cualquier pedazo de desierto, ¿no? Para nada. Se les promete un territorio excepcional, la famosa frase de una tierra que emana leche y miel. Pero lo loco es que, según la investigación, esto no era solo un eslogan publicitario religioso. Canaán era la joya de la corona en serio. Totalmente respaldado por la historia. Las notas citan documentos egipcios como la famosa historia de Sinuhe. Ah, sí, el oficial egipcio. Ese mero. Él huye a esa región y en sus escritos no describe un desierto seco, sino un paraíso terrenal. Menciona higueras, viñedos, dice que había más vino que agua, miel por todos lados, olivos. Entonces, el pacto tiene un sentido pragmático brutal. O sea, Dios les dice: les entrego este paraíso económico, pero viene con un contrato de arrendamiento puramente moral. Exactamente. Un contrato de arrendamiento condicionado. Si contaminan el ecosistema espiritual, el ecosistema físico los va a expulsar y lo pierden todo. Y bueno, justo cuando parece que el capítulo cierra con esta gran tesis sobre la Tierra, hay un giro literario en el último versículo. El versículo 27, sí, exacto, que de la nada repite que los mediums o nigromantes deben ser apedreados. O sea, volvemos a la ley de exclusividad del principio. Yo pensaba, ¿se le traspapelaron las notas al escriba o qué? Parece, ¿verdad? Pero no. En el análisis literario, las fuentes de la Nueva Biblia de las Américas señalan que esto es una inclusión literaria, un corchete. Un corchete, claro. O sea, abres el código con la pena capital para el ocultismo y lo cierras igual. El autor traza un círculo impenetrable. Básicamente dice, no hay diferencia de gravedad. Todo está conectado. Sí, la rebelión en tu intimidad física es tan destructiva como la rebelión espiritual. Ante la corte divina son el mismo frente de batalla, y ambas activan ese sistema inmunológico de la tierra. Qué asombroso ver cómo todo se entrelaza tan meticulosamente. O sea, recapitulando este viaje enorme de hoy. Empezamos viendo cómo esta nación necesitaba asegurar su supervivencia exigiendo lealtad absoluta, descartando sobornos desesperados como Moloch. Ajá, la exclusividad total. Luego vimos cómo esa jerarquía bajaba a la familia protegiendo a los ancianos a toda costa. Vimos ese sistema judicial escalonado para proteger la intimidad sexual, incluso transfiriendo casos a lo divino. Y al final, cómo todo ese entramado ético y corporal estaba anclado a la salud y la permanencia en un entorno físico súper fértil. Es una visión de un cosmos totalmente integrado. Lo que decides en privado dentro de tu tienda de campaña resuena en la estabilidad geopolítica y agrícola de toda la nación. Y fíjate, esa idea tan profunda nos deja con el pensamiento provocador ideal para cerrar nuestra inmersión de hoy. A ver, ¿cuál es? O sea, si estos legisladores antiguos entendían que la Tierra no era materia inerte, sino un actor vivo con un sistema inmunológico capaz de rechazar la toxicidad moral, ¿qué tanto ha cambiado esa ecuación hoy? Uy, qué buena pregunta. Pensemos en nuestro mundo moderno. O sea, ¿será posible que nuestra ética comunitaria, nuestro cuidado o desprecio por el otro, esté secretamente ligada a la geografía, al clima y a la salud del mundo que pisamos? ¡Wow! ¿Será que la Tierra siga reaccionando a lo que hacemos sobre ella? Es una interrogante inmensa para llevarse a casa a quienes nos escuchan. Sin duda. Te obliga a mirar nuestra propia civilización con una perspectiva súper diferente. Te recuerda que el entorno tal vez presta mucha más atención a nuestras acciones de lo que imaginamos. Una reflexión monumental, para darle vueltas estos días. Bueno, ha sido un recorrido verdaderamente revelador a través de las leyes de la antigüedad. Agradecemos profundamente el tiempo y la atención prestada a este análisis a fondo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Nos despedimos por hoy y, como mencionamos al comenzar nuestra sesión, que Dios bendiga a todos los oyentes.